vamos a determinar el límite si existe. Observe cómo aquí, estamos determinando un límite de una función de dos variables. Entonces para revisión, cuando x, y se acerca, el punto a, b el límite de f de x, y es el valor L si el límite de todas las rutas que se acercan al punto a, b. Existen y son iguales a L. Entonces, si esta superficie es la gráfica de f de x, y estamos tratando de determinar este límite y es igual a L, eso solo sería cierto si el límite de todos los caminos mostrados aquí o cualquier camino potencial, también nos daría un límite de L. Observe cuán potencialmente hay un número infinito de caminos a considerar. Sin embargo, si la superficie es lisa y continua sobre una región que contiene el punto a, b, podemos encontrar algunos de estos límites realizando una sustitución directa. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo si tratamos de realizar una sustitución directa, tendríamos la forma indeterminada de 0 dividida por 0, lo que significa que, para determinar este límite o para determinar si existe, tendremos que determinar el límite de varias rutas, y ver si todas esas rutas nos dan el mismo límite. Ahora, debo mencionar que a menudo es útil tener un software de gráficos tridimensionales para analizar el gráfico de nuestras funciones. Proporcioné el gráfico aquí abajo analizando el gráfico. Observe cómo aparece, que a medida que nos acercamos al origen, digamos a lo largo de este camino y este camino, los límites pueden ser diferentes, lo que indica que este límite probablemente no va a existir, pero tendremos que mostrar esto determinando que el límite sería diferente, a lo largo de diferentes caminos. Si no tenemos un software de gráficos para analizar la superficie, simplemente seleccionamos rutas, nos acercamos al origen y aquí se muestran varias de las rutas más comunes en el plano de coordenadas si podemos acercarnos al origen a lo largo del eje X o, y es igual a 0 a lo largo del eje Y o X es igual a 0. Así como las líneas y es igual a x o y es igual a x negativo, o incluso y es igual a x al cuadrado o, y es igual a negativo x al cuadrado. Ahora, probablemente, los dos caminos más obvios para poner en el origen serían a lo largo de los ejes x y o y es igual a 0, y x es igual a 0. Comencemos considerando esos dos caminos. Entonces, para la ruta a lo largo del eje x o y es igual a 0. Sustituiremos 0 por y, en nuestro límite. Entonces tendríamos el límite de x, 0. Se acerca a 0, 0, de nuevo estamos sustituyendo 0 por, y para tener 5 veces x0. Dividido por x al cuadrado. Más 0 al cuadrado. Tan simplificador. Tenemos el límite de x, 0 se acerca a 0, 0 de tendríamos 0. Dividido por x al cuadrado. Observe cómo, cuando x es igual a 0, tendríamos la forma indeterminada de 0 dividida por 0, pero para todos los valores distintos de 0 de x, esto sería igual a 0. Lo que significa que nuestro límite es 0. Ahora tenga cuidado aquí, esto no significa que nuestro límite original sea igual a 0. Esto solo lo indica a lo largo de este camino o a lo largo del eje x cuando nos acercamos al origen, el límite es igual a 0. Para que este límite exista todos los caminos que se acercan al origen, tiene que resultar en el mismo valor de 0. Así que ahora sigamos adelante y consideremos que la ruta a lo largo del eje Y o X es igual a 0. Entonces, si consideramos que la ruta X es igual a 0, ahora sustituiremos 0 por X. Entonces tendríamos el límite de 0, y acercándose a 0, 0. Ahora, si sustituimos 0 por x, observe cómo el numerador va a ser 0. El denominador sería 0 al cuadrado, más y al cuadrado es y al cuadrado. Y una vez más, observe cómo, a medida que y se acerca a 0, este cociente siempre será 0 para todos los valores distintos de 0 de y por lo tanto, cuando y se acerca a 0, este límite es igual a 0. Así que ahora hemos demostrado que a lo largo de estos dos caminos los límites son 0, pero una vez más eso no significa que este límite sea igual a 0. Y debido a la gráfica de la superficie, vamos a considerar uno de estos dos caminos. Estas dos rutas son y es igual a x e y es igual a x negativo. Así que consideremos la ruta, y es igual a x. Si este límite no es igual a 0, entonces sabemos que el límite divisional no existe. Así que aquí sustituiremos x por y, lo que nos daría el límite de x, x.
se acerca a 0,0 de nuevo estamos sustituyendo x por, y para que tengamos 5 veces x dividido por x al cuadrado más x al cuadrado. Así que simplificando, tendríamos 5x al cuadrado dividido por 2x al cuadrado, pero esto se simplifica al límite de x, x. Se aproxima a 0,0 de esto se simplifica a las 5 mitades constantes dándonos un límite de 5 mitades. Observe cómo este valor no se ve afectado por x. Así que ahora hemos mostrado a lo largo de la ruta y es igual a x. El límite no es 0, el límite es 5 mitades. Tan pronto como encontremos un límite que sea diferente, esto indica que el límite no existe. Ahora, es posible que también desee considerar que la ruta de, y es igual a x negativa a lo largo de esta ruta, podemos determinar que el límite sería negativo en 5 mitades. Pero nuevamente, tenemos suficiente información ahora para determinar el límite divisional no existe. Espero que hayas encontrado esto útil.